Bueno, vamos a empezar la clase, que debe ser la clase 29 ya. Y esta clase es el tema 5.5, análisis de sistemas concentrados. Creo que con eso terminamos el tema 5, la parte de conducción. Análisis de sistemas concentrados, y esto de aplicaciones, pues no sé por qué lo ponen aquí, pues en todos los problemas vemos aplicaciones, ¿no? Entonces esto lo vamos viendo tema por tema. Entonces, vamos a ver qué son los sistemas concentrados. Dice, en el análisis de transferencia de calor se observa que algunos cuerpos se comportan como sistemas concentrados, en los cuales la temperatura interior permanece uniforme en todo el cuerpo durante un proceso de transferencia de calor. La temperatura de esos cuerpos se puede tomar como una función del tiempo. Muchos problemas en ingeniería involucran situaciones en las que hay condiciones que varían con el tiempo, y se sabe también que en los procesos de transferencia de calor ciertas variables de los procesos dependen de la variación de la temperatura de un cuerpo en función del tiempo y la posición. Ojo, seguimos en el caso de estado transitorio, o sea, como hay cambios con respecto al tiempo en el fenómeno de transferencia de calor, ¿no? Entonces aquí nos están hablando de un sistema en el cual va a tener una función del tiempo, va a estar cambiando en el tiempo. Dice, para efecto de estudio, primero se considera que la temperatura del cuerpo solo varía con el tiempo y no con la posición. Ejemplo, ese es un sistema concentrado. Un sistema concentrado, por ejemplo, tengo una esfera. Entonces voy a suponer que, vamos a suponer que esté una temperatura, ¿qué les parece? 10. No, vamos a hacerlo al revés. Me refiero, iba yo a hacer que el ambiente fuera más caliente, pero voy a hacer que este esté más caliente. Por ejemplo, que la esfera que sea de metal, que esté a 70 grados, y aquí que pase aire, que está ¿qué les parece? A 20 grados. Obviamente va a haber una transferencia de calor de mayor temperatura a menor temperatura, y diríamos que esta esfera de metal se va a estar enfriando hasta que alcance los 20 grados. Entonces, aquí hay un problema de convección porque de aquí hacia el medio ambiente, de aquí hacia el medio ambiente, de la pared de la esfera hacia el medio ambiente, se va a estar enfriando por convección. Podemos usar para eso la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? El asunto aquí, el sistema concentrado, es que esta temperatura va a estar variando a la hora de que haya un flujo de calor. Aquí va a estar disminuyendo, pero estrictamente, o sea, esta temperatura, con lo que acabamos de ver también con diferencias finitas, va a estar variando también con la posición, con X. Por poner otro ejemplo más simple, de la placa que vimos, ¿no? Es una placa en la cual nosotros decíamos que hay variación hacia allá y hacia acá, ¿no? En dos direcciones de la temperatura. Si esto se está enfriando hacia el medio ambiente, todas estas esquinas están expuestas al medio ambiente, y suponiendo que aquí está aislado en estas caras y nada más hay transferencia en estas caras, de manera que va a haber transferencias allá y hacia acá, suponiendo si aquí estuviera mayor temperatura. Pero un sistema concentrado es en el cual nosotros ya decimos que no hay variación ni en X ni en Y.
Ok, yo diría que si esta placa está a 70 grados Celsius y aquí el ambiente está a 20 grados, es lógico que la temperatura aquí en la placa va a estar disminuyendo, pero aparte que va a estar disminuyendo, suponiendo que ya no está aislada por ningún lado, aparte va a estar perdiendo calor por todos los lados, o en otras palabras más correctas, va a haber transferencia de calor por todos los lados. La temperatura mayor, que es 70, la temperatura menor. Y además esperaríamos que esa variación también vaya con respecto de estas coordenadas, ¿no? Si esto le llamo X, si esta coordenada hacia allá le llamo X y hacia allá le llamo Y, entonces a la hora de estarse enfriando por diferentes lados, y Z, ¿no? Y Z. Si no está aislado por ningún lado, esta placa va a estar perdiendo por todas las direcciones calor y por lo tanto va a estar también variando la temperatura en estas coordenadas, ¿no? También con respecto a la distancia. Pues un sistema concentrado se considera de que no hay variación con respecto a estas coordenadas, o sea, si varía en un punto aquí la temperatura, o sea, se empieza a enfriar de 70 en un tiempo dado, no sé, en un segundo ya pasó a 69, por poner un ejemplo, toda la placa va a estar a 69 en un segundo. Y no voy a tener un perfil de temperaturas que sería lo lógico, ¿no? En realidad siempre voy a tener ese perfil, pero voy a borrar. Un sistema concentrado, voy a regresar al ejemplo de la esferita. Para que se cumpla, tendría que haber una conducción aquí muy buena, por eso entra esto en el tema de conducción. Una conducción tan buena que si está aquí a 70 y aquí a 20, hay una conducción tan buena que prácticamente cambia muy rápidamente la temperatura en toda la esfera, tan rápido porque tiene una muy buena conducción. Y aunque quizás sí va a ir variando la temperatura, pero va a variar muy poco de un punto a otro, de manera que en forma práctica nosotros podemos considerar que no está variando. O sea, esto es una forma práctica, no quiere decir que no, pero va a ser tan pequeña la variación de este punto a este punto que nosotros podemos considerar que no está variando y que se mantiene una temperatura constante, o sea, solamente cambia con el tiempo. Si yo un tiempo cero tengo aquí mis 70 grados Celsius, suponiendo en 2 segundos tengo 69, va a ser en todos los puntos de la esfera voy a considerar que tiene 69. Probablemente no voy a tener 69 en todos los puntos de la esfera. Va a variar un poco, ¿no? Quizás voy a tener 69.1, 68.9 en ciertos puntos, ¿no? Dependiendo aquí cómo se va transfiriendo hacia acá. Pero como va a variar muy poco, yo voy a considerar que todo este sistema, toda la esfera, solamente cambia con el tiempo, la temperatura en toda la esfera. Y no va a cambiar aquí radialmente ni de un punto a otro. O sea, en un tiempo, en cualquier punto aquí voy a tener la temperatura uniforme. Va a cambiar con el tiempo, porque se va a estar enfriando. Entonces, si yo empiezo en un tiempo 0 a 70 grados, en un tiempo mayor, por poner un ejemplo, en 2 segundos quizás esté a 69 y voy a considerar que todo esté a 69. Para esto, yo tendría que considerar un sistema concentrado que sea muy buen conductor para que rápido transfiera calor y rápido se cambien las temperaturas parejo acá. Y la otra variable o la otra condición, podríamos decir, para que sea concentrado, es que esta esfera sea muy pequeña, sea pequeña. Si tengo una esfera muy grande, ahí aunque no quiera,
para que se transfiera de aquí a aquí es una distancia más grande y siempre va a haber un perfil. Si aquí estaba a 70, cuando aquí cambia de este lado aquí que va a haber la mayor transferencia, ¿verdad? Empieza a cambiar, aquí todavía no. O sea, va a haber un perfil aquí de temperaturas dentro de la esfera, porque es una esfera muy grande. Pero si tengo una esfera muy pequeña, entonces va a ser más fácil que de aquí a aquí haya una transferencia rápida. Si además es muy buen conductor, pues es algo adicional. O sea, me ayuda a que sea un material muy buen conductor y además que sea un elemento, este elemento sólido que va a conducir sea muy pequeño, ¿no? Pero para fines prácticos, nosotros diríamos, bueno, entonces yo, ¿cómo le haría? O sea, ni modo que a ojo de buen cubero que diga, ah, mira, este está tan pequeño y es un metal, entonces va a ser buen conductor y de seguro es un sistema concentrado, ¿no? No es tan simple así de ver, lo podríamos más o menos deducir que si yo tengo una esferita muy pequeña, como la que estoy comentando, quizás de 5 milímetros de radio y que sea de metal, por ejemplo, de acero, quizás se pueda comportar como un sistema concentrado. Pero hay una forma de saberlo sin que nosotros estemos adivinando, que es con el número de Biot. Vamos a checarlo para que se entienda. Lo importante ahorita es entender eso, ¿no? Que es un sistema concentrado, es un sistema en el cual, por las características que quizás es un material muy buen conductor y además ese sistema aparte de que es un material, debe ser sólido porque es conducción, debe ser muy buen conductor, debe ser muy pequeño, ¿no? Para que no tenga que recorrer grandes distancias el calor y empiece a haber una diferencia de temperaturas. Entonces, si es muy pequeño y muy buen conductor, prácticamente no va a variar la temperatura en todo el diámetro, por ejemplo, si es una esfera, ¿no? O si es un cilindro en todo el largo y el diámetro del cilindro, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya nos dicen que esto nos ahorra tiempo porque ya no tendríamos que estar calculando perfiles de temperatura del sólido, ¿no? Como lo hemos estado haciendo desde el problemita este sencillo de la barra aislada, que nada más está en los extremos abierta o tiene temperaturas diferentes. Ahí tenemos que estar calculando cómo va cambiando la temperatura con el tiempo en el largo de toda la barra, ¿no? Eso ya no lo ahorramos porque aquí estaríamos considerando que no cambia la temperatura en toda la barra, pero va cambiando nada más con el tiempo en toda la barra de un jalón, ¿ok? Me recuerda un poco a los reactores ideales, ¿no? Hay un reactor que se llama de mezcla completa, que es simplemente un tanque y en el cual este es ideal porque se considera que aquí si yo tengo un reactivo que va a reaccionar que va a reaccionar con un reactivo B, y este reactivo A es mi reactivo limitante y tiene 0% de conversión, si aquí en mi reacción por las condiciones va a alcanzar un 90% de conversión, se considera que al caer estos dos reactivos acá, automáticamente al caer pasa de 0 a 90% de conversión y además en todos los puntos, no importa qué punto esté del reactor, en todo va a estar a 90. Por eso es un reactor ideal. No es la realidad, pero lo consideramos como un reactor ideal y querríamos que nuestro reactor así funcionara. Por eso le llaman de mezcla completa o perfectamente mezclado, ¿no? O idealmente mezclado. Bueno, ya es como una analogía, ¿no? Ya verán más adelante ingeniería de reactores. Dice, para efectos de estudio, primero se considera que la temperatura del cuerpo solo varía con el tiempo y no varía con la posición. Bueno, es lo que acabamos de explicar.
Vamos a poner un ejemplo para ver la nomenclatura, porque es una nomenclatura que no me gusta, pero bueno. En el problema que puse de ejemplo, que es el problema que puse el año pasado en el examen, lo vamos a resolver acá, el problema del año pasado, y quizás el del año antepasado se los dejo de tarea. Entonces se considera, bueno, antes que se me olvide, bueno, en la clase del viernes, esto lo voy a estar subiendo en la clase del viernes, por si se me olvida en la de Meet, en la videoconferencia, comúnmente pues este tema es rápido, yo creo que en esta clase y en otra lo terminamos de ver, y comúnmente ya viene en el examen, pero en este caso a mí me gusta respetar las fechas de exámenes. La fecha de examen empieza el viernes, esta clase se está, hoy es jueves para mí, esta clase se está subiendo mañana viernes, cuando empiezan los exámenes. Entonces, pues ya no lo voy a aplicar en este segundo examen. Este tema vendría entonces ya para el tercer parcial. Como les digo, desafortunadamente no vamos adelantados, pero tampoco vamos atrasados, creo yo, porque desafortunadamente ahorita nos quitaron una semana, empezamos una semana después, y el examen del año pasado recuerdo que lo hicimos una semana antes de las vacaciones, y en este caso el examen de la misma manera es una semana antes de las vacaciones, pero empezamos una semana después. Entonces, nos quitaron una semana, o sea, antes del segundo parcial, ¿no? Si hubiéramos tenido esa semana, pues sin problema hubiéramos visto este tema y hasta empezado a avanzar en el otro que comúnmente ya no lo pongo, ¿no? Pero ahorita, por esa situación, pues se podría poner, pero lo vamos a respetar y no lo voy a poner en segundo parcial, ¿no? Entonces, quedaría para el tercer parcial este tema. Ok, vamos a continuar. Dice, se considera el ejemplo un cuerpo sólido sumergido en un fluido caliente. Ok, aquí es al revés. Si yo tengo un cuerpo sólido, vamos a poner la esfera y alrededor hay un fluido caliente, ¿no? Aquí al revés. Si está caliente, lo que me están diciendo es que este cuerpo sólido pues está a menor temperatura, ¿no? Y va a haber una transferencia ahora del fluido hacia la esfera, hasta que la esfera alcance la temperatura del fluido. O sea, quizás esta esfera yo la tenía afuera, una temperatura ambiente, no sé, 22 grados, póngale, y este fluido está a 80 grados, ¿no? Yo la sumerjo y empieza a haber una transferencia del fluido hacia la esfera, pero en este caso no considero que vaya cambiando la temperatura en la esfera, sino automáticamente la esfera en un tiempo dado tiene toda la temperatura constante en toda la esfera. Cuando cambia el tiempo, cambia la temperatura, pero en toda la esfera, ¿no? En toda la esfera, no importando el radio, etcétera. No es función de esas variables, ¿no? Ya sea radio, ya sea X, Y o Z, etcétera. Radio, ángulo, no sé, dependiendo de las coordenadas que estemos trabajando, ¿no? Entonces, vamos a considerar ese cuerpo que va a tener una masa, que vamos a usar la M, un volumen que vamos a usar la B. El área superficial va a ser toda el área efectivamente no expuesta hacia el fluido, ¿no? Entonces toda el área de la superficie, ¿no? Aquí no metemos áreas internas, ¿no? Si fuera poroso el material no importa, ¿no? Está más la superficie externa, ¿no? La densidad ρ, el calor específico Cp, y H va a ser el coeficiente convectivo o de película, que ya hemos comentado, que en el siguiente tema pues nos vamos a centrar más en cómo calcularlo, pero aquí en el tema en el problema que vamos a hacer de ejemplo, lo vamos a calcular y van a ver que pues, básicamente vamos a usar tablas, ¿no? Lo que sí vamos a explicar un poquito de dónde vienen esas ecuaciones que vienen en las tablas, pero comúnmente
es simplemente ir a tablas y usar una ecuación que sea correcta, ¿no? Para calcular una correlación, comúnmente se llaman correlaciones, dice. El cuerpo sólido está inicialmente a un tiempo T0, o sea, un tiempo inicial, que nos conviene usar el cero como tiempo inicial, a una temperatura que llamamos TI como de T inicial, ¿no? Mi temperatura inicial, T mayúscula I, a un tiempo T minúscula, que podemos poner TI, pero en lugar de eso podemos usar un tiempo igual con cero, ¿no? La temperatura del fluido que rodea el cuerpo es TF. Aquí es lo que les decía, esta nomenclatura creo que puede darnos un poco de problemas. A veces confunde porque aquí la TI, la I significa inicial y aquí la F significa fluido, cosa que nos puede confundir como que signifique final, temperatura, la temperatura final de un tiempo, en un tiempo específico, ¿no? O sea, yo diría quizás de un tiempo cero a un tiempo que yo le llamaría quizás final, voy a una temperatura, pero esa temperatura no va a ser esta, que estoy llamando TF. Esta TF es la del fluido. Entonces no confundirse. En el problema, de hecho, porque en algunos libros, esto mejor lo cambié en el problema a T de infinito, que ya vieron que esta T de infinito se utiliza mucho para el fluido, ¿no? O el ambiente. Si yo tengo una esfera y esta temperatura del ambiente o del fluido que está rodeando la esfera, le llaman T infinito. Aquí le están llamando TF a esta, ¿ok? Ojo, no es T final, es T del fluido. Entonces, tengan cuidado, este del fluido y la TI, sí, la IC aquí significa como que inicial, ¿no? Inicial a un tiempo cero. Ojo que esto también lo podemos aplicar en el caso contrario. Aquí dice donde T final, perdón, T del fluido, ya ven cómo se confunde uno, T del fluido es mayor que T inicial, que es en el caso que me están diciendo, ¿no? Que si yo tengo una esfera que lo meto en fluido caliente, pues la temperatura del fluido va a ser mayor a la temperatura que tiene inicialmente esta esfera, la T inicial de esta esfera. Entonces va a haber una transferencia hasta acá, perdón, hacia acá en dirección, en esta dirección. Pero ojo, podría ser el problema al revés, que es como el ejemplo que les había mencionado anteriormente, que yo simplemente ya suponiendo que esta esfera la saqué de este fluido caliente a una temperatura de 70 y la saco al medio ambiente donde hay aire que está a 22 grados, ¿no? Entonces aquí va a ser al revés. Se va a estar enfriando esta esfera de una 70 a 22 grados Celsius. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance la temperatura de 22 grados. Ahí alcanzará el equilibrio y ya no va a transferencia, ¿no? Entonces, déjame ver cómo vamos de tiempo. Entonces dice, al considerar el sistema como concentrado, ojo, si lo consideramos como concentrado, se supone que la temperatura dentro del cuerpo es uniforme en cada instante. Y solo cambia con el tiempo. O sea, es como decir, como tomar una foto. Después de un segundo, tomas foto y toda la esfera de ejemplo tiene la misma temperatura. Toda, no importa en qué radio, ¿no? Después de otro tiempo va a cambiar la temperatura, pero en toda la esfera va a ser la misma temperatura, no va a importar el radio en qué punto, ni dentro ni fuera de la esfera, ¿no? Ok. Dice, durante un intervalo de tiempo dt, ojo, entonces por eso aquí va a ser una función nada más del tiempo, ¿no? La temperatura va a estar variando con el tiempo, pero no como en el caso de los problemas que hicimos, que era t, era función, por ejemplo, de x y del tiempo, ¿no? Era función de dos, de la posición y del tiempo. En este caso de la posición decimos que no es función, nada más del tiempo. Ok. Entonces dice, durante un intervalo de tiempo de t, la temperatura del cuerpo se eleva una cantidad de t, ojo, t minúscula es el tiempo, ¿verdad? Entonces en un intervalo muy pequeño, diferencial de t, la temperatura pues se va a elevar una cantidad de t para el problema que estamos planteando, ¿verdad? En el cual ese cuerpo está aumentando su temperatura, ¿no? Ya vimos que puede ser también el caso contrario.
que un determinado dt, disminuya un determinado dt mayúscula de temperatura, ¿no? En este caso, como consideramos que está calentando el cuerpo, en un determinado tiempo dt, el cuerpo se va a elevar una cantidad de temperatura dt. Dice, el balance de energía del sistema en el intervalo de tiempo, en ese intervalo dt, se puede expresar como, y me dicen que la transferencia de calor hacia el cuerpo durante este pequeño intervalo de tiempo, va a haber una transferencia de calor que va a ser igual al incremento de energía del cuerpo durante ese dt. Yo, cualquier sustancia o compuesto que no esté cambiando de estado, yo puedo saber cuánto calor se adicionó o cuánta energía aumentó, cuánta energía aumentó, y en este tipo de problemas, pues una presión constante, entonces equivalen a Q, ese calor va a equivaler a delta H, ¿no? Y esto va a ser igual, esto ya lo saben de termodinámica, a MCP delta T, ¿no? O sea, cualquier cuerpo que no esté cambiando de estado, pues va a variar su temperatura. Ya vimos que cuando está cambiando de estado, por ejemplo, el agua, cuando empieza a hervir, pues ya no cambia, ya no hay un DT, ¿no? Ya no cambia la temperatura, esto no cambia. Pero cuando antes de que empiece a hervir, pues sí, está cambiando la temperatura y la cantidad de calor que yo le estoy adicionando lo puedo calcular por acá, como un MSPDT, ¿no? Masa del agua, CP del agua y el cambio de temperatura. En el caso de un sólido, pues el sólido no está cambiando de sólido a líquido, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo saber, si sé la temperatura, cuánto cambió de temperatura, sé su masa y sé el CP de ese material sólido, yo puedo saber cuánto delta H o cuánto calor se adicionó. En este caso, si se está calentando, ¿no? Y es lo que están diciendo acá, ¿no? MCP delta T es el cambio de la energía interna del cuerpo. ¿Cuánto está cambiando su energía? ¿Cuánto está aumentando? Y en el caso de que esté aumentando su temperatura, si este DT es positivo. Y eso va a equivaler a la cantidad que se está transfiriendo. O sea, en un balance, si yo tengo un sólido, la cantidad aquí de energía que aumente, que va a ser igual MCP delta T, va a ser igual a la energía que se transfirió aquí por convección, va a ser igual a esa energía por convección, SQ. Y esa energía por convección no es más que aplicando la ley de Newton. Cuando es Q mayúscula hay que multiplicar por área y por la T del fluido acá, menos la T aquí del sólido, ¿no? T del fluido menos la T. Aquí está, ¿no? Es esta. Y ahora, pero hay que considerar ese DT, ese tiempo en ese tiempo diferencial, ¿ok? Es la diferencia porque va a estar cambiando con el tiempo. Entonces, aquí le puse T del sólido, ¿no? A T igual con 0 es TI, es lo que me dice acá, ¿no? Esta T de acá, a un tiempo inicial, equivale a la T, aquí sí la I significa inicial, a un tiempo inicial igual con 0, este T será TI. Y luego pues va a ir cambiando, ¿no? Esta T con respecto del tiempo. Entonces, aquí para ser más prácticos, pues muchas veces casi no en los problemas es muy difícil saber la masa, o no es muy difícil, pero tenemos que hacer ahí unos cálculos con la densidad para conocer la masa acá, ¿no? Entonces, si yo para conocer la masa necesito la densidad, mejor meto directamente la densidad, ¿no? Y quizás lo que sí pueda saber es el volumen, más práctico, ¿no? Entonces, de aquí de densidad es igual a masa sobre volumen, masa es igual a densidad por volumen, lo meto acá, y me queda entonces masa es igual a densidad por volumen, CP de T. CP de T, esto queda igual, ¿no? Entonces, aquí ya puedo simplemente separar variables del tiempo de un solo lado
y temperatura de un solo lado. Aquí pues no tengo tiempo, no tengo variables de tiempo. Vamos a suponer entonces que bueno, el área es un sólido, no cambia, la densidad pues también no, vamos a suponer que no, aunque varía con la temperatura, vamos a suponer que la variación no es tan grande, que esta densidad la podemos considerar constante, quizás un promedio de estas temperaturas. Ya saben que muchas veces en los sólidos, en los fluidos no cambia mucho la densidad de los fluidos líquidos, ¿no? Quizás si es un gas que pasa por ahí, tengamos que tomar una densidad promedio. El volumen, pues también es un sólido, no debe de variar, y también el Cp, también es función de la temperatura, pero pues tampoco varía mucho. Muchas veces lo podemos considerar constante, ¿no? Si no, tendríamos que meterlo. Este Cp sí sería función de la temperatura y tendríamos que dejarlo de este lado e integrarlo, ¿no? Pero si lo consideramos constante, pues esto lo podemos simplemente pasar de este lado, ¿no? Como está acá, de este lado. La H, que también puede variar, pero no varía mucho tampoco, o sea, todo lo vamos a considerar constante, ¿no? De forma práctica, no va a variar tanto nada de esto y no vamos a tener errores grandes, ¿no? Y aquí sí, esta T de fluido también la vamos a considerar constante. Vamos a considerar que en el fluido, así sea aire o en este caso, dice que se mete en un fluido, por ejemplo, en un líquido caliente, eso decía, ¿no? Como decía, sumergido en un fluido caliente, ¿no? Un sólido sumergido en un fluido caliente. Ese fluido caliente también estamos considerando que está en una TF, o una T de temperatura del fluido que tampoco cambia. Entonces, somos muy prácticos y casi todo es constante. Lo que está prácticamente, sí está cambiando es esta T de acá, sí va a ser en función del tiempo. Por eso decía, un tiempo cero sí tendrá un valor fijo, que será la temperatura inicial. Pero cuando esto varíe, este va a variar, ¿no? Esta va a ser una función del tiempo. ¿Cómo voy a encontrar esa función? Pues para eso estamos haciendo todo esto, ¿no? Y entonces, como esa sí es la variable, pues no la puedo quitar de esta TF, entonces me llevo estas dos hacia abajo, ¿no? Estas aquí dividiendo de este lado, acá están. Y ya está aquí dividiendo, simplemente aquí integro entre mis límites de integración. Yo aquí le podía haber llamado T inicial, cualquier T inicial, pero creo que una forma práctica es que esa T inicial prácticamente siempre empezamos como con un cronómetro a decir que es desde un tiempo cero, ¿no? Mi T inicial, mi tiempo inicial es igual a cero, 0 horas, 0 segundos, 0 lo que sea. Pero eso sí, ese tiempo inicial voy a tener una temperatura inicial. Y ahora hasta un tiempo T, ¿no? Esta T, yo podría decir que es un T final, pero no exactamente es el T final hasta donde se termina la transferencia, puede ser cualquier tiempo, ¿no? Puede ser que la transferencia, o sea, llega al equilibrio a la hora y yo esta T lo quiera saber a media hora. A media hora, ¿cuál es esta temperatura? ¿No? Entonces, esta T es a cualquier tiempo. Esta T es a cualquier tiempo. Y esta T pues, también es la función de T, de este tiempo, ¿no? Así es que cuando alcanzara el equilibrio, ahí sí esta T sería T final y esta T sería T final, ¿no? Y ahí nos podemos confundir con la T del fluido, pero no necesariamente, no esta T va a ser siempre la T ya final de transferencia. Va a ser la T final parcial, o sea, como a cualquier tiempo T, que voy a tener una T, ¿no? Y aquí simplemente, pues hay que integrar, la integral de este lado, pues me queda T, ¿no? Integral de dt, se me van aquí la d y la símbolo de integración me queda una t, y evaluando entre límites, pues nada me queda la t, ¿no? Si lo hubiera puesto aquí ti, pues quedaría t menos ti, ¿no? Pero si esa ti vale 0, pues ya, esa ti, estamos hablando de t minúscula de este lado. Y ya en las t mayúsculas, pues la integral de esto, si nos fijamos, esta es la variable, entonces hay que sacar la diferencial de la variable que es menos 1, entonces pues ahí va a salir este menos. Y logaritmo de, eh, en este caso me va a quedar tf menos t, evaluado en esta t, menos tf menos
t, pero evaluado en ti, que queda acá, ¿no? Y esto de aquí, pues ya sabemos que se forma lo podemos representar como una división, una relación, de esta manera, pero pues ya ahí parece ser que le cambié la tf menos t y tf menos ti. Si se fijan, esto queda tf menos t entre tf menos ti, pero con este signo menos, pues por regla de logaritmos, ¿verdad? Me queda logaritmo de tf menos t entre tf menos ti. Me queda eso y menos, ¿no? Pero este menos, para quitarlo por leyes de logaritmos, es como si lo puedo pasar aquí como un menos 1 o menos. Y esto es como la inversa, es invertir esto, ¿no? Entonces, por eso se invierte y queda ahora tf menos ti. Esto tf menos ti queda arriba y tf menos t abajo, ¿no? Para quitar el signo menos, y así es como lo dejé acá abajo, ¿no? Ahora tf menos t arriba y tf menos t abajo. Lo del lado izquierdo, pues queda exactamente igual. Esto no le dice nada, pero lo que queremos saber es el tiempo, generalmente, ¿no? Entonces, en algunos libros, para simplificar y hacer algo mucho más práctico a todo esto, le llaman simplemente una constante. Aquí le llaman B. Y entonces despejamos T. Y T es todo esto entre todo esto que es B. Ok, dice, ahora si queremos conocer eso, si quisiéramos conocer T, ¿ah? Yo tendría la temperatura del fluido, la temperatura inicial, a lo que estaba mi sólido, y esta T es la temperatura que yo mediría en un tiempo, después de un tiempo inicial cero, vamos a poner a 7 segundos, yo mediría esta T, ¿no? Por eso, cuando queremos hacer cálculos, muchas veces lo que requerimos no es saber el tiempo a esta T, sino más bien a qué temperatura estamos en un tiempo T. Entonces, por eso, lo que hacemos aquí mejor es despejar T, ¿no? De acá. Lo que nos dice aquí, ahora si queremos conocer T a un tiempo T, y pues simplemente para quitar el logaritmo primero tengo que pasar esta B multiplicando esta T y luego le saco exponencial a ambos lados. Aquí está, esta B pasa multiplicando esta T, me queda esto de este lado y esto de este lado, y luego le saco exponencial para poder eliminar aquí este logaritmo, y ya de ahí, ya quito esto de acá y ya me queda esto de acá, pero aquí sí me queda el exponencial. De aquí esto pasa por acá multiplicando, y ya que está ahí, pues hago aquí un poco de álgebra, este por este y este por este, ¿no? Multiplico simplemente este binomio por este monomio, y posteriormente, ya que tengo esto de acá, pues yo más bien lo que quiero es esta T, ¿no? Esta T es la que va variando. Esta TF ya quedamos que es T de fluido, es constante. Entonces voy a despejar si lo paso de este lado, que lo estoy dejando al lado izquierdo, pasa positivo, este se va a quedar positivo y esto va a pasar restando, ¿no? Que aquí lo estoy pasando restando. Entonces se está quedando positivo y esto está quedando restando, y esto lo estoy pasando del otro lado positivo. De aquí básicamente lo que estamos haciendo es factorizando esta T. A ver, ¿no? Más bien esta T de aquí se está despejando, esto de aquí queda igual y esto pasa dividiendo, ¿no? Me confundí un poco, pero nada más estamos pasando dividiendo aquí abajo, aquí está. Y ya de aquí pues simplemente es hacer un poco también de álgebra, dividir entre como está dividiendo todo por el mismo común denominador, puedo dividir esto entre esto y se me va a ir de este lado, se me va a ir esta parte, ya me va a quedar TF, ¿no?
Y del otro lado sí me va a quedar representado. Ok, pero pues lo dejé creo que igual que el libro, me va a quedar eh, esto entre pero para no dejarlo dividiendo entre este lo paso hacia arriba ahora con signo negativo, ¿no? Que es lo mismo. Y ya. Y pues, la otra es que luego quitan este signo de acá, simplemente metiéndolo acá, poniéndole el más, y ahora menos por me va a dar ese valor menos, y me va a quedar positivo, ¿no? O sea, invierto estos TI menos TF, ¿no? Y nada más recordar entonces que esa TI es la T inicial a un tiempo igual con cero y TF no es la T final, sino TF es la temperatura del fluido. Esta T ya ahora ya es función de T. O sea, no la quiero no poner así, pero esto es función de T como de esta forma, ¿no? Así va a estar variando. Conforme vaya cambiando aquí el tiempo, voy a tener una temperatura. Hasta una temperatura, cuando alcance el equilibrio, ahí se voy a tener una T final, una temperatura final a un tiempo ya final, ¿no? Ahí va a acabar la transferencia cuando mi cuerpo sólido alcance la temperatura del fluido, ¿no? Se igualan las temperaturas, ahí encuentro el equilibrio. Aparte, ¿se acuerdan? Decíamos en forma práctica, para estar en equilibrio debe tener la concentración también constante y la presión, pero pues esa no está cambiando, ¿no? En el sistema, pues el sólido no hace, sigue siendo el mismo material, no está cambiando su concentración, y consideramos que está en un medio donde la presión es constante, que de hecho por eso estamos considerando que es igual a delta H, ¿no? Igual a mcp delta T, por eso usamos CP porque es la presión constante, ¿no? Entonces, ya está. Luego nos dicen un poco aquí de que la velocidad de transferencia de calor en función del tiempo en un punto en el tiempo se estará dando. Simplemente la velocidad de transferencia la podemos calcular por la parte de convección. Aquí en la convección, aquí en la parte convectiva donde está el fluido, es lo que se está transfiriendo hacia el sólido. En esta parte convectiva yo puedo usar la ley de enfriamiento, ¿no? Que es acuérdense, si usamos otra vez, les comento, Q mayúscula es H y hay que meter el área superficial, por supuesto. O sea, todo este fluido está por convección en esta área superficial hacia el sólido, ¿no? Aunque no estamos hablando de conducción hacia adentro del sólido, pero sí, esta convección es a través de este fluido, pero aquí la película se va a estar formando en toda la superficie del sólido, por eso le llamamos de película, ¿no? Por eso usamos esa área de ese sólido, esa área superficial. Y entonces, y la ley de enfriamiento también dice que es TF menos T aquí del sólido, ¿no? Entonces TF menos T del sólido, pero esta T del sólido va a ser a un tiempo T, porque va a estar variando con el tiempo, ¿no? Entonces, en un tiempo dado, simplemente yo necesitaría ver a qué temperatura está acá. Vamos a suponer empezó a 70 grados, ¿no? No, perdón, empezó a 20 grados porque ahora está calentando. 20 grados. A 5, o sea, a un tiempo cero tenemos 20 grados, ¿no? Este sólido. Suponiendo que aquí afuera, vamos a suponer que el fluido está a 100 grados, ¿no? Si suponemos que está a 20 grados, inicialmente a un tiempo cero, quizás a 4 segundos ya está a 23, ¿no? Es lo que me está dando aquí. Este sería 23. Y en ese momento, la cantidad de calor que se está transfiriendo en esa cantidad de segundos, lo puedo calcular por esta fórmula. Es para un tiempo dado, porque voy a meter en ese punto, se está transfiriendo esa cantidad de calor, porque en ese punto yo tengo, en ese punto de tiempo, en ese tiempo específico, suponiendo 3 segundos, voy a tener una temperatura aquí. Esta la puedo obtener a partir de la otra, ¿no? Si yo digo a 3 segundos
Aquí a 3 segundos, ¿qué temperatura tengo? A 3 segundos, entonces esa la metería acá y diría, esa es a 3 segundos. A 3 segundos, ¿cuánto calor se está transfiriendo? Esto es fijo, esta es la del fluido, ¿no? Ahorita le puse de ejemplo, pues, suponiendo que el fluido está a 100 grados, ¿no? Esta área pues es fija, pues es un sólido, no cambia, y la H también la estamos considerando constante, ¿no? Hasta ahí vamos a dejarlo, ya para que en la siguiente clase terminamos prácticamente con este tema. Terminamos con este tema y básicamente ya nos falta ver estas dos expresiones, rápidamente hacer un pequeño repaso, ver un poquito de cómo a veces se puede calcular las áreas de forma práctica y el número de Biot que nos va a decir si es o no concentrado, y de ahí lo vamos a aplicar en un ejemplo, ¿no? Entonces, porque, bueno, ya son los 45 minutos y lo que estoy viendo, si quisiéramos avanzar un poquito, de todas maneras no vamos a acabar la parte teórica, entonces vamos a tratar de terminar la parte teórica la siguiente clase y a ver si avanzamos en el problema, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos por esta clase.